Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles, qué bueno estar con ustedes. Y para hoy, en este encuentro dominical, estaremos descubriendo unas claves para enfrentar dificultades, para enfrentar problemas, para enfrentar la crisis, para enfrentar la escasez a la manera de Jesús. Estaremos mirando una historia bíblica y a través de esa historia bíblica descubriremos esas claves, descubriremos cómo Jesús enfrentó la escasez, cómo Jesús enfrentó la crisis. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos. Recuerde que en la parte final vamos a estar orando por usted y por su familia. Recuerde que hay un buen grupo de personas que leen sus peticiones, que oran por ustedes hoy y que oran por ustedes en el transcurso de la semana. Si usted desea contarnos cuál es su petición de oración, nos puede escribir en el chat. Vamos a estar orando por usted y con usted. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hacemos una oración en vivo. Por usted, por su familia, por nuestras naciones. Porque creemos en el poder de la oración y creemos que la oración sigue siendo la clave. Y el tema que traemos el día de hoy es del cómo Jesús enfrentó los problemas, del cómo Jesús enfrentó la crisis y la dificultad. Y de acuerdo a la historia de hoy, de cómo Jesús enfrentó la escasez. Mire, todos enfrentamos ese tipo de situaciones de escasez. Enfrentamos momentos donde decimos o se nos dice, no hay, él no es suficiente, él no alcanza. Y cuando la situación económica difícil toca la puerta de nuestra casa, pues empiezan a generar conflictos, se empiezan a generar problemas. Pues permítame hoy compartir con usted 5 cosas que Jesús hizo en medio de una situación difícil. 5 cosas que Jesús hizo en medio de una situación difícil. Y en la historia de hoy nos vamos a enfocar en una en particular, como es la escasez. Aunque vamos a hablar desde esa perspectiva, la escasez, las 5 herramientas que vamos a aprender hoy son aplicables a cualquier tipo de situación. No solo la situación económica, no solo la situación de escasez, es aplicable a la enfermedad, es aplicable a los conflictos familiares, es aplicable a cualquier situación difícil que podamos enfrentar el día de hoy. Así que por favor, aunque vamos a hablar de escasez, no se quede solo con esa perspectiva, porque repito, es aplicable a cualquier tipo de dificultad. Y la historia de hoy está en Juan capítulo 6, verso 5 al verso 13. Dice que Jesús le estaba hablando a una gran multitud. La Biblia relata que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Podríamos estar hablando de cerca de 15,000 personas. Y dice la Biblia que cuando Jesús les estaba hablando a ellos, los vio. Vio que estaban cansados. Vio que tenían hambre. Y decide Jesús alimentar a esas 5,000 personas. Y dice el relato bíblico que Jesús llama a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde podemos comprar o a dónde podemos ir a comprar pan para que estas personas coman? Dime, Felipe, ¿dónde podemos comprar algo para que ellos coman? Dice que Jesús le preguntó eso a Felipe solo para probarlo, porque Jesús sabía muy bien lo que él iba a hacer. Y escucha lo que Felipe le responde a Jesús. Le dice Jesús, mira, ni 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno de ellos tomase o comiese un poco. Ni siquiera 200 denarios, Señor. Cuando estamos hablando de 200 denarios, estamos hablando exactamente de 200 días de sueldo. Quiero que piense un momento en cuál es el salario mínimo diario en su país. ¿Cuál es el salario mínimo diario en su país? 50,000 pesos, 10,000 pesos, $100. ¿Cuál es el salario mínimo por un día? Ahora, ese salario mínimo de un día, multiplíquelo por 200. Multiplíquelo por 200. Es aproximadamente lo que está diciendo Felipe a Jesús. Señor, ni siquiera trabajando 200 días seguidos, ni siquiera ese sueldo nos podría alcanzar
para comprarle pan a toda esta gente. Y dice la historia que uno de los discípulos llamado Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús: Señor, mira, aquí está un muchacho. Este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero la verdad, Jesús, esto no es nada para alimentar a esta gran multitud. Ya recorrimos toda esta región buscando a ver quién tenía, pero nada. Solo un muchacho. La mamá le empacó 5 panes y 2 peces. No hay nada más, Señor. Y esto tampoco alcanza. Esto no es nada, Señor. Y dice la Biblia que Jesús hizo que la gente se recostara. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron. Dice que el número de hombres, de varones, eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Por eso decimos que tranquilamente la cifra podía llegar a 15,000 personas. Y dice la Biblia que Jesús tomó aquellos panes, los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, y le dio gracias al Padre. Y después de darle gracias al Padre, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos los repartieron entre todos los que estaban recostados. Dice la Biblia que asimismo lo hizo con los peces, tanto con los peces como con los panes. Lo subió al cielo, le dio gracias al Padre, se lo entregó a sus discípulos y los discípulos se lo entregaron a la multitud. Mire, mi amiga y mi amigo, había una necesidad y era alimentar a más de 5,000 personas. Pero resulta que no había nada. Ahora, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces hablamos de 15,000. Había la necesidad de alimentar a más de 15,000 personas. Pero no había nada. Ni el dinero equivalente a 200 días de sueldo iban a alcanzar para alimentar esa multitud. Y lo único que había eran 5 panes y 2 peces frente a 15,000 personas. Podríamos decir que había un problema, que había una crisis, un momento de escasez, un problema bien grande. ¿Cómo alimentar a 15,000 con tan poco? Pero escuche lo que hizo Jesús frente a esta situación. Escuche lo que hizo Jesús frente a ese problema económico. Escuche lo que hizo Jesús frente a esta crisis de escasez. Repito, aunque la perspectiva de hoy es acerca de la escasez, estos principios que vamos a ver de aquí en adelante aplican para cualquier tipo de problema, para cualquier tipo de dificultad, para cualquier tipo de crisis. ¿Cuáles fueron las cosas que hizo Jesús frente a esa dificultad? Mire, lo primero que hizo Jesús fue que él no se asustó frente a la multitud que tenía que alimentar. Nótese que los discípulos alimentaron. Felipe lo primero que dijo: Señor, ni 200 denarios alcanza. ¿De dónde vamos a alimentar a esta gente? Y luego Andrés le dice: Señor, mira, lo único que encontramos es estos 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto frente a esta gente con hambre? Esto no es nada, Señor. Pero Jesús estaba confiado. Jesús tenía fe. Jesús estaba claro que el problema, que la crisis sería superada. No se asustó frente al reto que tenía de alimentar a 15,000 personas. Mire, mi amiga y mi amigo, todos nosotros tenemos dificultades, tenemos necesidades. Todos nosotros nos vemos en situaciones para resolver, problemas para enfrentar. Todos nos vemos frente a retos, frente a situaciones económicas difíciles, frente a enfermedades, frente a problemas familiares. Todos tenemos necesidades, crisis en muchos aspectos. Pero lo que sí puedo decirle el día de hoy es: tengamos fe. ¿Cómo Jesús resolvió un problema? ¿Cómo Jesús resolvió una crisis? Primero, con fe. Quiero invitarle hoy para que no pierda la confianza, para que no se asuste frente a los problemas que le abaten, frente a los retos que la vida nos trae. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Jesús confió. Mire, la fe en Dios nos hace estar firmes
Así vengan momentos difíciles, así la tormenta, así el viento venga con toda su fuerza a golpear nuestra barca. La fe, la confianza en Dios nos hace estar firmes, así la dificultad sea muy grande. Y esta es la primera herramienta que debemos tomar si queremos resolver conflictos, problemas, dificultades, crisis a la manera de Jesús. Creamos, confiemos que la situación será resuelta y que Dios tiene todo bajo control. Lo segundo que Jesús hace para superar este momento de escasez, para superar esta crisis, fue esto. Como en el sitio había mucha hierba, dice la Biblia que Jesús los mandó a que se recostaran. Cuando hablo de hierba me refiero a pasto, no me vayan a malinterpretar. Dice que Jesús los mandó a que se recostaran. Jesús los organizó, Jesús los ordenó. Mire, si algo debemos aprender de las situaciones difíciles, de las crisis, es a ordenarnos. Y eso es lo segundo que Jesús hace. Estaba una gran cantidad de gente escuchándole, 15,000 personas. Jesús tiene un recurso, una semilla, escúchelo, una semilla en sus manos, 5 panes y 2 peces. Y él dice, aquí voy a hacer un milagro, pero primero voy a ordenarlos a todos. Y los hizo recostar en el pasto. Mire, mi amiga y mi amigo, en una crisis económica es cuando realmente valoramos hasta el más mínimo peso, hasta el más mínimo dólar real, quetzal, sol, en fin, hasta la más mínima provisión. Mire, muchas crisis económicas llegan a nuestra vida, llegan a nuestra familia, no todas, pero sí muchas, porque somos malos administradores, porque somos desordenados, porque gastamos más de lo que ganamos, porque hay un roto por donde se nos va el dinero. Y podemos gastarnos la voz pidiéndole al Señor que nos envíe provisión. Podemos arrodillarnos para pedirle a Dios que por favor nos bendiga económicamente. Pero si usted y yo no nos organizamos, si usted y yo no somos buenos administradores, cualquier bendición se va a perder. Podemos reprender al diablo para que suelte nuestra economía, pero resulta que no es él el que la tiene agarrada. Son nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, la que nos tiene así. Y si hablamos de la salud, ¿cuántas crisis, cuántas enfermedades vienen simplemente porque nos alimentamos mal, porque no cuidamos la salud? Perdone lo que le voy a decir, pero muchas veces cuidamos más al perro que a nuestro propio cuerpo. Decimos, al perro no le den esto, al perro no le den aquello. Por favor, no le dé eso al perro, no le dé las sobras al perro. Él tiene sus pepitas, él tiene solo lo que tiene que comer, él tiene lo exclusivo para él. No le den eso porque le hace daño. Cuidamos muchas veces más al perro. ¿Cuántas veces decimos, vamos a sacar el perro al parque para que queme las energías y esté tranquilo en casa? ¿Y nosotros? Yo no estoy diciendo que no debemos cuidar al perro. Lo que sí estoy diciendo es que cuidemos también de nuestro cuerpo. Porque muchas veces valoramos más al perro que a nosotros mismos. Nosotros sí comemos lo que se atraviesa, así sepamos que nos cae mal. Pero con el perro tenemos especial cuidado. Recuerde, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y hay que cuidarlo. Y muchas enfermedades, muchos problemas de salud llegan porque descuidamos nuestro cuerpo. Y podemos orar y orar días y semanas enteras, pero si no tomamos conciencia de hábitos que tenemos que cambiar, no va a pasar nada. Si queremos salir de la crisis, cualquiera que sea, sea de salud, sea económica, sea familiar, sea espiritual, cualquiera que sea, necesitamos ordenarnos. Eso hizo Jesús con la multitud. Los hizo recostar sobre el pasto y los ordenó. Mire el libro de Isaías, en el capítulo 38, verso número 1, dice que Ezequías, el rey Ezequías, cayó enfermo de muerte. Y Dios le mandó a decir a Ezequías con el profeta Isaías que ordenara su casa porque se iba a morir. Así le dijo Dios a Ezequías. En Isaías capítulo 38, versículo número 1, ordena tu casa, Ezequías, ordénala,
porque morirás y no vivirás, vas a morir. Escuche esas palabras, mi amiga y mi amigo. Ordena tu casa. Muchas veces esperamos ordenar las cosas, es cuando ya tenemos la crisis encima. Tenemos un problema de salud y allí sí queremos comer sano, allí sí queremos hacer ejercicio, pero no lo hicimos con tiempo, esperamos la crisis para hacer las cosas. ¿Cuántas veces tenemos un problema económico y allí ya en la crisis es que queremos mejorar, es que queremos hacer algo para que nuestra economía mejore? ¿Cuántas veces estamos en un problema bien serio? Y ahí sí buscamos de Dios y decimos, Señor, perdóname, Señor, me había apartado de ti, había dejado de orar, había dejado de hacer el devocional, había dejado esto, había dejado aquello, me había olvidado de ti, Señor, me olvidé de lo espiritual, perdóname, Señor, pero por favor arréglame esto. Estamos en la crisis y en la crisis es donde esperamos arreglar las cosas. Eso nos pasa a muchos. Mire, alguien decía que un asunto urgente es algo que no se proyectó. Un asunto urgente es algo que no se hizo a tiempo. Algo que era importante, pero que se dejó de hacer. Algo que empezamos a retrasar, a aplazar y que luego con el tiempo lo olvidamos. Y después de olvidarlo, cuando vino la crisis, se convirtió en algo urgente. ¿Por qué en algo urgente? Porque no se le dio importancia a tiempo. Y la crisis es nada más y nada menos que algo que en tiempo atrás no le prestamos atención. Escuche lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 17. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que debe hacer algo y no lo hace, eso es pecado. Si usted sabe que debe administrar bien su economía y no lo hace, eso es pecado. Si usted sabe que debe cuidar su salud y no lo hace, eso es pecado. Si usted sabe que debe cuidar a su familia y no lo hace, eso es pecado. Si usted sabe que debe dedicarle tiempo a su hogar, a su esposa, a sus hijos y no lo hace, eso es pecado. Si usted sabe que debe sacar tiempo para orar, para crecer espiritualmente, para hacer el devocional y no lo hace, eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, dice Santiago 4:17. Así que en esta historia aprendemos de Jesús el orden. Jesús recibió los 5 panes y los 2 peces y lo primero que hizo, después de confiar, después de creer, fue recostar la gente, ordenar la situación. Pregúntese hoy, frente a la situación que estoy viviendo, ¿qué tengo que ordenar? Frente a ese problema de salud que tengo hoy, ¿qué tengo que ordenar? Cuando me levante de esta enfermedad, ¿qué cosas debo cambiar en mi vida? Pregúntese hoy, frente a la situación que estoy viviendo, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que ordenar? Y luego dice que Jesús toma los panes y los peces y le da gracias al Padre. Y eso es lo tercero que necesitamos hacer en tiempo de crisis. Eso es lo tercero que necesitamos hacer en tiempo de escasez. Aprender a agradecerle a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, agradézcale a Dios por todas las cosas, aun por aquellas cosas que no entiende. Dígale, Señor, gracias, porque sé que tienes el control de todo, aún en medio de esta situación difícil. Gracias, Señor, porque sé que me darás bendición y me estás enseñando cosas buenas en medio de esta escasez. Dígale, Señor, gracias porque me estás formando, estás desarrollando mi fe. Gracias porque me estás haciendo diferente en esta enfermedad. Dígale, Señor, gracias porque esta situación me está haciendo mejor. Agradézcale a Dios por todo. Agradezca, no maldiga. Agradezca, no murmure. Hay poder, mi amiga y mi amigo, en la gratitud. Y eso fue lo que hizo Jesús con los 5 panes y los 2 peces. Es que me llama muchísimo la atención. Mientras Felipe estaba diciendo que ni 200 denarios alcanzaba, mientras Andrés decía que eso era muy poco, que eso era nada, 5 panes y 2 peces no era nada frente a esa gran multitud, lo que Jesús hace es dar gracias. Le pregunto, en medio de la situación difícil que está viviendo, ¿qué está haciendo? ¿Lo de Jesús? ¿Lo de Andrés?
o lo de Felipe? ¿Qué está haciendo? De gracias, como hizo Jesús. Y escuche esto cuarto que hace Jesús en medio de esta crisis de escasez. Recuerde que estos principios, recuerde que estas herramientas y estas claves aplican para cualquier tipo de dificultad. Lo cuarto que hace Jesús es que Él toma los 5 panes y los 2 peces y se los da a sus discípulos. Y los discípulos se los dan a la multitud. Pero quiero que volvamos un poco más atrás. Vamos un poco más atrás. Resulta que un niño se da cuenta que Jesús iba a estar hablando en un lugar. Y le dice a su mamá, mamá, yo voy a ir a ver a Jesús hablar. Yo quiero escuchar lo que está diciendo. Aquel que sana, aquel que hace milagros, yo quiero escuchar a Jesús. Y su mamá le dice, ok, ve a escuchar a Jesús, luego me cuentas, pero por favor lleva tu almuerzo, te lo voy a empacar. Y la mamá le empacó una lonchera a su pequeño niño. Le empacó 5 panes de cebada y 2 pececillos. Un niño recibe su lonchera de parte de su madre. Y esa lonchera, repito, tenía 5 panes y 2 peces. Era su almuerzo. Era el sustento de aquel niño para ese día. Era su almuerzo. Era lo único que ese niño tenía. Y el niño se lo entrega a Andrés, el discípulo de Jesús. Y Andrés lo recibe del niño y a su vez se lo entrega a Jesús. Luego Jesús lo eleva al Padre y le da gracias al Padre. Se lo entrega al Padre. Luego Jesús se lo entrega a los discípulos. Y los discípulos se lo entregan a la multitud. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Aún en medio de la crisis, aprendamos a ser generosos. Aún en medio de la crisis, aprendamos a ser dadivosos. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 11, versículo número 25? Proverbios 11, 25 dice que la persona generosa será prosperada, el generoso será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Eso dice Proverbios capítulo 11, verso 25. Mire, mi amiga y mi amigo, si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir a alguien, hágalo. Si usted ve a alguien atravesando una necesidad y usted tiene el poder para ayudarle, usted tiene el poder para bendecirle, ayúdelo, hágale, bendígalo. Bendiga a los demás, bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a sus padres, bendiga a sus vecinos, bendiga a sus amigos. Tenga un corazón generoso, aún en medio de la dificultad. Mire, un niño le dio a Andrés, Andrés le dio a Jesús, Jesús le dio gracias al Padre, Jesús se lo entregó a sus discípulos y los discípulos lo repartieron luego a la multitud. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que sobró pan, muchísimo pan, sobró peces, muchísimos peces. Hubo una multiplicación, hubo un milagro. Pero quiero que note esto. Todos fueron generosos. La bendición pasó de mano en mano. Todos fueron generosos. Con todos. Nada se quedó en el camino. Andrés recibió del niño. Y Andrés no se lo guardó para él, ni dijo, yo voy a asegurar primero lo mío, no. Se lo lleva a Jesús. Jesús le da gracias al Padre y Jesús se lo entrega a los discípulos. Y los discípulos tampoco dijeron, uy, aquí saco el pedazo para mí. No, los discípulos lo entregaron a la multitud. Los discípulos tampoco se apoderaron de la bendición. Y eso necesitamos aprenderlo. Todos repartieron. Todos dieron con generosidad, por supuesto, partiendo desde el niño que hizo la entrega más importante. Y ese día se cumplió la palabra de Proverbios 11:25. La persona generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. Porque dice la Biblia que todos comieron, que todos fueron saciados,
cerca de 15,000 personas. En medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de cualquier situación que esté viviendo, sea generoso con los demás. Muchas veces en medio de una crisis somos hasta repelentes, somos odiosos con el otro. No seamos amables con otros, así estemos viviendo una situación adversa. En medio de la enfermedad no solo ore por su salud, ore por la salud de otros. En medio de la escasez bendiga a otros. Aplique este cuarto principio que enseñó Jesús, el principio de la generosidad. Pero escuche también esto quinto que hace Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que había sobrado, les dice a sus discípulos que recogieran todo lo que había quedado, todo lo que había sobrado. Y relata la historia que recolectaron 12 cestas llenas, 12 canastas llenas. Mire, mi amiga y mi amigo, en tiempos de abundancia no derrochemos, administremos, ahorremos. Mire, cuando José administró los bienes de Egipto, dice la Biblia que hubo una gran hambre en toda la región. Y los únicos que estaban tranquilos en todo el planeta eran los egipcios. Eran los únicos que estaban tranquilos en medio de la escasez. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ellos tuvieron abundancia, supieron administrar, guardaron y ahorraron para el momento de crisis. Cuando llegó la dificultad económica a toda la región, los egipcios estaban preparados. No desperdiciemos nada. Ni la vida, ni la salud, ni nuestro tiempo con Dios, ni nuestra economía. No desperdiciemos. Administremos bien lo que Dios entrega en nuestras manos. Eso fue lo quinto que Jesús hizo en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de escasez. Administró el recurso, hizo recoger lo que había sobrado. Y permítame regreso un poco al cuarto punto. Un niño fue generoso. Un niño entregó su alimento, los 5 panes y los 2 peces. Y quiero que piense unos instantes en esto. Sobraron 12 cestas llenas, 12 canastas llenas de pan y de peces. ¿Quién cree usted que por lo menos se llevó una de las 12 canastas sobrantes? ¿Quién cree? Sí, el muchacho, el niño. Mire, aunque la Biblia no lo relata, aunque la Biblia no lo dice, pero créalo, lo más probable es que ese niño, el que entregó los 5 panes y los 2 peces, recibió una canasta de todo lo que sobró. Yo me imagino a ese niño saliendo de su casa con 5 panes y 2 peces y luego llegando a la casa con una canasta llena de peces y de pan. Pero más que eso, yo me imagino a ese niño fortalecido en la fe, sabiendo los resultados de la generosidad. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios recompensa lo que se hace a favor de otros. Créalo que el niño fue recompensado por entregar los 5 panes y los 2 peces. Créalo. Y crea también que todo lo que usted hace a favor de otro, Dios lo recompensará. Dios no le queda debiendo nada a nadie. El tiempo que usted dedica a servirle a Dios, Dios lo recompensa. Lo que usted haga para la obra de Dios, Dios lo recompensa. Lo que usted haga a favor de otro, Dios lo recompensa. Lo que usted hace a favor de su familia, Dios lo recompensa. Lo que usted hace al favor del necesitado, Dios lo recompensa. Creo que esta historia, mi amiga y mi amigo, nos hace un desafío del cómo enfrentar la crisis, de cómo enfrentar la dificultad, de cómo enfrentar los conflictos y los problemas a la manera de Jesús. Y permítame, le resumo toda esta historia en las siguientes enseñanzas prácticas. ¿Cómo Jesús enfrentó la crisis? Número 1, con fe. Jesús estaba confiado, él sabía lo que iba a hacer. Pues la invitación es para que usted y yo confiemos siempre en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles. Lo segundo que Jesús hizo en ese milagro de la multiplicación fue recostar la gente. Y aquí Jesús nos está dando una lección bien importante de lo que es el orden. Ordenémonos en nuestra vida. Número 3. Jesús dio gracias.
Debemos siempre ser agradecidos con Dios en todas las cosas. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo, por todo. Lo cuarto que hace Jesús es aplicar el principio de la generosidad. Mire, ¿será que Jesús no tenía el poder para hacer que todas las piedras de ese lugar se convirtieran en pan? ¿Será que Jesús no tenía el poder de hacerlo? Yo creo que sí. Si había resucitado muertos, si había permitido una pesca milagrosa, si había permitido que a través de un pez se encontrara dinero para pagar impuestos. ¿Qué era para Jesús dar una orden y que el pan apareciera? ¿Qué era para Jesús dar la orden y que todas las piedras se convirtieran en pan y todo el mundo comiera? Él podía hacerlo, claro que sí. Pero Jesús aprovechó la crisis para enseñar esto: la importancia del ser generoso con los demás. El niño le dio a Andrés, Andrés le dio a Jesús, Jesús le dio a los discípulos y los discípulos le entregaron a la multitud. Lo quinto que Jesús hizo fue administrar en la abundancia. Cuando las cosas marchen bien, ahorre, guarde, administre bien, para que después no vengan los lamentos. Y aunque el pasaje no lo dice así de manera explícita, pero sí podríamos sacar una sexta enseñanza. Y es que podemos decir que Dios recompensa las buenas actitudes. Todo lo que hagamos a favor de otros, Dios lo bendice. Y permítame, le doy una enseñanza más. Mire, dice la Biblia que Jesús vio la multitud. Y dice que cuando los vio con hambre, tuvo compasión de ellas. Mire, Jesús ve nuestra necesidad y Jesús, frente a la necesidad que ve en nosotros, no es indiferente. Él se compadece de nosotros. Por eso en tiempos difíciles busquemos a Dios, aferrémonos a Dios, llenémonos de Dios, acerquémonos a Él, confiemos en Él, que Él ve nuestra necesidad y que Él se compadece de nosotros, así como lo hizo con aquellos 15,000. Y permítame cerrar con esta octava enseñanza práctica que me parece muy importante. Mire, no todos los del pueblo, no todos los de la región recibieron el milagro. Solo fueron alimentados aquellos que le estaban dedicando tiempo a Jesús. Solo los que estuvieron allí escuchando a Jesús, atentos a Jesús, recibieron el milagro de provisión, fueron alimentados, recibieron el sustento. Si usted y yo queremos ver los milagros de parte de Dios en nuestra vida, busquemos a Dios en todo tiempo. Mire, mi amiga y mi amigo, crisis tenemos todos, pero hay enseñanzas bíblicas que nos hablan del cómo enfrentarlas. Quiero invitarle para que oremos a Dios en los siguientes minutos. Allí donde está, quiero que cierre sus ojos unos instantes y vamos a orar juntos a Dios y dígale: Señor, hoy me acerco delante de ti en esta mañana. Primero, para pedirte perdón, porque muchas veces es mi mala actitud, mis malas decisiones y mis malos hábitos los que me han llevado a una crisis. Perdóname, Señor. Hoy, Señor, te pido perdón, pero también te pido que me ayudes a salir de esta situación difícil que estoy enfrentando hoy. Señor, mira aquellos que están atravesando por situaciones económicas adversas. Mira aquellos que están atravesando por situaciones de salud. Mira aquellos que han recibido un diagnóstico médico bien difícil. Mira aquellos que están enfrentando crisis en medio del hogar. Mira aquellos, Señor, que se encuentran solos, tristes en casa porque pasaron por un divorcio, una separación, perdieron al ser que amaban. Señor, hoy oramos por todos aquellos que están atravesando alguna situación adversa. Señor, hoy te pido, Dios, que nos ayudes primero a tener la fortaleza para sostenernos, para estar firmes, para estar confiados en ti, Señor. Señor, hoy confiamos en ti creyendo que tú tienes el control de todo y que esta situación será transformada para nuestro bien y que tú te glorificarás en tu tiempo, en tu momento. Pero también te queremos pedir, Señor,
que a través de tu Espíritu Santo nos muestres qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, qué cosas tenemos que quitar, en qué áreas tenemos que ordenarnos, Dios. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a cambiar. Te necesitamos, Dios. Señor, ayúdanos a ser generosos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ayúdanos a entender que hay bendición cuando le abrimos la puerta a la generosidad, que tú recompensas todo nuestro esfuerzo. Señor, ayúdanos a enfrentar la crisis, cualquiera que sea, a tu manera, a tu forma. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta en este tiempo de oración. Pedimos por aquellos que están enfermos, para que tu mano poderosa, Señor, obre un milagro. Oramos por aquellos que necesitan la provisión, para que las ventanas de los cielos se abran. Oramos por aquellos que necesitan paz y fortaleza espiritual, mental y física. Levanta, Señor, a cada amigo, cada amiga que se conecta con nosotros, a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca. En el libro Levántate, Rodrigo Riaño del Castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con Dios. Levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Levántate lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de Dios. En el libro Levántate, descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida, Dios obra para tu bien y para su gloria. No te quedes sin leer este libro. Levántate. Lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.